Yo quiero comenzar diciéndoles que ustedes no son un accidente. Diga conmigo, no soy un accidente. Dígalo otra vez, no soy un accidente. Ahora dígale al que está al lado, tú no eres un accidente. Yo quiero comenzar leyendo en Colosenses 1:16, que dice así: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos de poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado en medio de él y para él. Dios creó todo. Todo lo que vemos, todo lo que podemos palpar, fue una creación tuya. Póngale la mano al que está al lado y diga, tú eres una creación de Dios. Hay unos que salieron ahí más o menos, hay unos que salieron, tú sabes, bueno, pero Dios tampoco iba. Mentira, iglesia. Todos somos hermosos y bellos delante de Dios, amén. Así que nadie te diga lo contrario. Tú eres una creación perfecta y hermosa de parte de Dios. ¿Y por qué le leo este versículo? Porque muchas veces nosotros tratamos de enfocarnos en nosotros mismos. Nos enfocamos en qué voy a vestir. Nos enfocamos si tengo los mejores zapatos. Muchas veces nos enfocamos en que si tengo el mejor reloj, en qué falta en mi casa, en qué me hace falta que abro la cuenta y me da ganas de llorar. ¿Amén? A veces nos enfocamos más en qué voy a hacer mañana. ¿Sí o no? A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que perdemos el enfoque que Dios ya te dio. Por eso le leí esto al principio, porque Dios es el creador de todo. Dios te creó a ti. Pero Dios te creó para que tú andaras como el viento, para allá y para acá. No, Dios no te creó para eso. Dios te creó con un propósito. Diga conmigo, un propósito. Diga conmigo, un propósito. Un propósito. Y cuando nosotros nos enfocamos más en lo que me hace falta, en qué voy a vestir, en qué tengo, en qué no tengo, en qué tengo en mi banco, en qué tengo en mi cartera, en qué tengo en mi bolsillo, y nos desenfocamos de por lo que Dios te creó, comenzamos a caminar en falso. Sentimos que caminamos y a veces no avanzamos, o sentimos que vamos a caminar y de repente nos vamos a caer. ¿No se han sentido así? Porque Dios no nos ha creado para caminar en falso. Dios nos ha creado con un propósito. Diga conmigo, propósito. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos en propósito de Dios. Tú no fuiste creado para ver cuál es la mejor ropa que me queda. Que nos tenemos que vestir, sí, pero que ese no sea tu enfoque. Yo no estoy diciendo que no se vistan o que no se compren las mejores ropas, pero que tu enfoque, cuando tú te enfocas en eso solamente, te pierdes del propósito que ya Dios tiene preparado para ti, que ya Dios diseñó para ti. ¿Sí? El propósito que tiene Dios para ti es más grande de lo que tú puedas imaginar. Es más allá de lo que tú puedas imaginar. No lo puedes calcular. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te enfocas en lo que Dios quiere hacer contigo, tú encuentras el sentido de tu vida. Cuando tú te enfocas en el propósito de Dios, tú encuentras el sentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿No se han preguntado, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me da un día más para respirar? ¿Por qué Dios me tiene sano? ¿Por qué Dios me tiene con todas mis extremidades? ¿Por qué? Nos enfocamos más en lo que el mundo dice que es un propósito, que nos olvidamos del verdadero propósito por el cual fuiste creado. Porque el mundo te está diciendo, no, tu propósito es tener éxito, tu propósito es tener más, tener carros, tener dinero. Ese es tu propósito, es lo que dice el mundo. Y te das cuenta que cuando tienes todo esto, te sientes vacío. El mejor ejemplo que le puedo dar recientemente, que el cantante Daddy Yankee.
Tenía, ¿qué no hizo ese hombre? Muy talentoso. Tenía de todo. Podía conseguir lo que quisiera. Pero él mismo lo dijo, me sentía vacío. Me sentía vacío. Me sentía que no tenía un propósito. Que me paraba y no sabía qué iba a hacer. Aunque él tenía una agenda muy ocupada, él sentía que no hacía nada. Que cada día se paraba y decía, wow, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Muchas veces tú te has sentido así. Y yo quiero que hoy tú puedas reflexionar en eso. Que puedas decir, Señor, yo tengo un propósito. Dilo, Señor, yo tengo un propósito. Cuando nosotros nos concentramos en el propósito por el cual fuimos creados, nos comenzamos a enfocar en las cosas que a Dios le agradan. Cuando tú te enfocas en ti mismo, que piensas a pensar en ti mismo, muy difícil vas a ver el propósito de Dios en tu vida. ¿Saben por qué? Y les voy a dar un ejemplo. Si yo a ustedes les doy un invento, algo que se inventó, se lo doy y se lo pongo en sus manos. Tome, con esto va a ganar mucho dinero y va a ser muy revolucionario para el mundo. Tome, úselo. Quizá usted me va a decir, ¿y eso para qué? ¿Y yo cómo uso eso? ¿Sí o no? Porque ella no fue lo que lo creó, pero yo se lo estoy dando a ella, es un invento, ¿sí o no? Pero ella no va a saber usarlo, ¿saben por qué? Porque ella no lo creó. Y así nos pasa a nosotros. Nos enfocamos tanto en nosotros mismos que a veces nos olvidamos del propósito por el cual fuimos creados. El único, amada iglesia, y quiero que te lleves esto en tu corazón, el único que te puede decir cuál es tu propósito es tu creador. No hay más nadie. Tu creador. Tu creador te conoce, tu creador te formó, tus creadores saben quién tú eres, saben lo que haces. ¿Y sabes qué cosa más importante? Él sabe el propósito que tiene para ti. Amén. Así que no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos y tratemos de enfocar nuestra vida en lo que el Creador quiere de nosotros, a buscar su propósito. ¿Qué propósito yo tengo? ¿Por qué estoy caminando? Y le doy gracias a Dios porque nada es casual. Le doy gracias a Dios porque Él tenía esta palabra ya preparada. Y no es casualidad que esta palabra la esté dando primer miércoles del año 2024. Propósitos. Propósitos. Repita conmigo otra vez. No soy un accidente. Dígale que está al lado. Tú no eres un accidente. Amén. Es decir, su punto de partida, amada iglesia, tu punto de partida, mi punto de partida, para conocer mi propósito, tiene que ser Dios y nada más que Dios. No es el amigo, no es el jefe, no es tu círculo más cercano, no es lo que digan de ti. Tu punto de partida para conocer tu propósito es tu Creador, es Dios. Ahora, si te has sentido perdido, si has sentido que a veces estás divariando, que no sabes qué hacer, regrese al punto de partida y búscalo a Él. Busca tu propósito. Porque Dios nos da un libre albedrío. Dios dice, hagan. Pero en la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Muchas veces estamos tan desenfocados que no sabemos ni qué nos conviene. Cometemos errores, pero benditos sean los errores, porque de ellos aprendemos. Yo siempre le digo a los muchachos, a los jóvenes, le digo, no, que me equivoqué, que hice esto. No, está bien, te equivocaste. Está mal que te equivocaras, ¿verdad? Pero está bien, porque de allí tú vas a aprender. Y ese error va a ser el punto de partida para que
tú puedas hablarle a otro y no cometa ese mismo error que tú cometiste. Entonces, benditos sean los errores. Cuando a nosotros nos pasa algo malo, siempre, de la manera que lo veamos, es como nosotros vamos a actuar. Si usted saca cosas buenas de lo malo, créame que va a salir de ahí rápido, rapidito. Ahora, si tú te pones a quejarte, a echarle la culpa a otro de eso que pasó, muy difícilmente puedas salir de ese hoyo. Amén. Le quiero leer en Jeremías 17:7, dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. A mí me da mucha curiosidad este versículo porque dice confía y confianza. Bendito sea el hombre que confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Tú estás confiando hoy en el Señor, amada iglesia? ¿O estás confiando en lo que estás viendo? ¿O estás confiando en tu despensa, en tu nevera? ¿Estás confiando en lo que tienes en la cuenta? ¿Estás confiando en lo que tienes en tus manos? ¿O estás confiando en Él? Cuando tú pones tu confianza en Dios, no hay nada que pueda impedir que Dios te dé lo que ya te prometió. Así no lo veas. Muchas veces todo se pone gris, todo se pone oscuro. Muchas veces sentimos que Dios se nos alejó, nos dejó. ¿Qué te hice, Dios? ¿Por qué te pusiste bravo conmigo? Y resulta que Dios está orando. Está orando. Y está orando a tu favor. Ahora, en el mientras, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, gritamos, nos tiramos el techo, o nos montamos en el techo, caminamos por las paredes. ¿Qué hacemos? Confiar. Confiar en Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Y después dice, el hombre que confía, bendito sea el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Pon tu confianza, amada iglesia, en Él. Si tú no sabes las promesas que Dios tiene para ti, te invito a que puedas leerla. Lee la Biblia, escudriña la Biblia. Tú vas a decir, todas esas promesas son para mí. Pero es que yo no las conocía. Pero si no nos dedicamos a leerlo, si no nos dedicamos a escudriñar esto, que es nuestro manual de vida, esas promesas van a pasar de largo y usted va a pasar también de largo. Pero si yo le sirvo a Dios, me la paso en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo las promesas? Lee la Biblia, lea su palabra. No solamente es venir aquí a la iglesia. Dios quiere que le sirvamos con amor, con pasión. Sí, Él quiere eso, le agrada eso. Pero Él también quiere que pasemos tiempo aquí. Él quiere que pasemos tiempo aquí. Muchas veces estamos cansados del día a día, llegamos a la casa cansados, tuvimos un día difícil y llegamos y hacemos así, abrimos la puerta, vemos la Biblia y... no. Yo mejor voy a cocinar. ¿Sí o no? La Biblia como que tiene una pared aquí. No la puedo pasar. De lo que te estás perdiendo, amada iglesia, por no conocer las promesas. De lo que te estás perdiendo de disfrutar. Si tú crees que Dios te ha bendecido, ¿cuántos ha bendecido Dios aquí? ¿A cuántos ha bendecido Dios aquí? Eso es poco. Eso es poco. Eso es poco para lo que Dios tiene preparado para ti, pero tienes que saber para qué, o sea, ¿qué tengo que hacer, Señor, para que tus promesas se cumplan? ¿Cómo lo hago? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Qué debo hacer? Estamos empezando un nuevo año. Creo que es la mejor oportunidad para crear hábitos. Y yo le voy a confesar algo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, no me gustaba leer.
Yo veía un libro y eso era como matemáticas para mí. No, me daba mucho, ay, no quiero leer, me da sueño, las letras se me mueven. Y más los libros que tienen letras chiquiticas. Y tú dices, Señor, pero o me hace falta lente o esto no es para mí. Pero a mí no me gustaba leer, amada iglesia. Pero cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, cuando comencé a aplicar la palabra de Dios en mi vida, wow. Yo dije, yo sí soy tonto. ¿Cómo que no voy a leer? Que no ha sido fácil, no es fácil. Pero he agarrado el hábito de leer. El 1 de enero, muchos tienen metas. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tienen sueños? Ahora, entre ellos es leer la Biblia. Poder llegar a mi casa y dedicarle media hora, 1 hora a la Biblia. Yo le voy a confesar otra cosa. A mí me costaba leer, pero cuando comencé a leer ese libro, las horas se pasaron como minutos. Dios tiene tanto para decirte, amada iglesia. Tiene mucho para decirte. Él quiere que tú los disfrutes. ¿Saben por qué? Porque tú eres su creación. Yo quiero que tú puedas ver del lado y decirle esto. Dios necesitaba expresar su amor. Dígale. Dios necesitaba expresar su amor. Y saliste tú. Dios necesitaba expresar que nos amaba. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Buen mozo, ¿verdad? Galán, ¿sí o no? Él necesitaba expresar que te ama. ¿Dios necesitaba crearnos? No. Dios es todopoderoso. Pero Dios simplemente necesitaba expresar su amor, el amor que Él sentía. Y dijo, vamos a crear a esta belleza tropical. Es decir, que tú eres una creación hecha con amor. Amén. ¿Sí o no? No eres un accidente. Dígalo otra vez. Dígale que está al lado. No eres un accidente. Eres una creación de amor. Amén. Ahora bien, tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas distintos. Que tú tengas éxito en la vida no quiere decir que tú estás cumpliendo tu propósito. Así que mucho cuidado con esto, amada iglesia. Tú puedes tener mucho éxito, te puede ir muy bien, pero eso no quiere decir que eso esté alineado con el propósito por el cual Dios te creó. Mucha gente se confunde y dice, yo tengo éxito, esto es lo que Dios está haciendo conmigo, este es mi propósito, porque se me abrieron las puertas, porque me sale todo. Y resulta que Dios dice, yo no te creé para eso. ¿Que Dios quiere que tengamos éxito? Sí quiere que tengamos éxito, pero encaminados en su propósito. Amén. Así que cuidado, amada iglesia. Cuidado con eso de que cuando las cosas me salgan bien, cuando veo que se abren puertas, le digo a Dios, Señor, gracias porque estoy cumpliendo tu propósito. Está saliendo todo. Mi familia está feliz. Todo me está saliendo bien. Y resulta que estás muy lejos del propósito de Dios. Eso nos pasa mucho. A veces nos confundimos. Esas son trampas y conchitas de mango, ¿verdad? Porque quiero decirle algo. No solamente Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Pero el enemigo también tiene un propósito contigo. Él también tiene un propósito contigo. ¿Y saben cuál es el propósito? Que tú no hagas el propósito de Dios. Alejarte, apartarte de eso. Él te va a poner y te va a dar todo, o te va a poner todas las trabas para que tú te alejes del propósito de Dios y por el cual fuiste creado. Amén.
Diga otra vez, no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Amén. Ahora bien, nosotros podemos elegir nuestra pareja, podemos elegir nuestro carro, podemos elegir nuestra carrera, podemos elegir nuestros pasatiempos y podemos elegir muchas cosas que complementan nuestra vida. Pero lo único que tú no puedes elegir es tu propósito, porque tú no te creaste. ¿Cómo tú vas a elegir tu propósito si tú no te creaste? ¿Sí o no? El único que tiene esa potestad, tu creador. Ese es el que ya antes que tú nacieras, amada iglesia, ya Dios tiene todo escrito para tu vida. Ya Él tiene todo planificado. Todo, absolutamente todo. Pero son tus decisiones las que te van a acercar o alejar más de ese propósito. ¿Sí o no? Y yo estoy hablando del propósito que tiene Dios para tu vida. Porque tú puedes tener un propósito de cumplir metas, de cumplir sueños, que está bien. Pero ¿te has preocupado de encaminar esos propósitos con el de Dios? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Has dicho, Señor, ¿será que esto va alineado a lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Va alineado a tu palabra? ¿Va alineado a por lo cual tú me creaste, Señor? Por eso es importante permanecer y estar y leer la palabra de Dios. Repita conmigo, no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Amén. Le voy a leer en Jeremías 1:5, dice así. Y wow, y este versículo es muy, muy bonito. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profetas para las naciones. Dios te conoce. Y yo hoy le voy a revelar algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que ese niño nació por error? Fue un desliz. ¿Cuántos hemos escuchado eso? No, eso fue un desliz. Pero yo quiero que sepas algo. Tú no eres un error. Amén. Tú no eres un error. Quizás tu papá te dijeron, mira, tú no estabas planificado, tú te metiste ahí a juro. Pero tú no ibas para el baile. Tú no eres un error. ¿Saben por qué lo sé? Porque ya Dios te engendró en su pensamiento. Así que tú no eres un error, porque ya Dios te había concebido en sus pensamientos. Así que cuando escuches, no, que tú fuiste un error, no, yo no fui ningún error. Yo nací con un propósito. Si yo estoy aquí porque tengo un propósito. Amén. Diga a la gente, yo nací con un propósito, yo no soy ningún error. Nada de eso. Reprende esa palabra. Amén. Y yo he escuchado mucho esta frase que dice, esa que le acabo de decir. Nosotros no te planificamos. Ya yo tenía 2 muchachos, ya no quería más ya. Yo me ligué, yo hice todo lo que tenía que hacer y viniste, y yo no sé de dónde tú apareciste. ¿Sí o no? ¿Cómo se ríen? Yo no sé cómo fue eso. Dios se pasó. Pero repita conmigo, yo no soy un error. Tú no eres un error. Y quiero que sepas algo. Dios no comete errores. Dios no comete errores, más iglesia. Él no comete errores. Él todo lo hace con un propósito. O sea que yo estoy viendo aquí muchos propósitos. Aquí hay muchos propósitos. Tú eres un propósito. Y muchas veces hemos sentido que caminamos y no sabemos a dónde vamos.
que nos despertamos y no sabemos qué vamos a hacer. Y muchas veces planificamos nuestro día y aún así, ¿por qué me levanté? ¿Para qué me levanté? Tú representas un propósito para tu familia. Tú representas un propósito para tus hijos. Tú representas un propósito para los que te rodean. Hay gente que está viendo cómo tú cumples el propósito. Y mucha gente se está fijando en ti y te está viendo a ti para ellos poder acercarse al propósito por el cual fueron creados. Es impresionante cómo el enemigo nos engaña y nos hace pensar que por cometer un error ya no somos dignos de cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Por un error o por una equivocación, amada iglesia, no te puedes condenar. No puedes dejar que esos pensamientos hagan nido en tu mente. Porque entonces te vas a alejar del propósito. Repita conmigo, no me quiero alejar del propósito. Dígaloselo otra vez, no me quiero alejar del propósito. Yo quiero estar cerca del propósito que Dios tiene conmigo. Amén. Dios es tan bueno y esta palabra me confrontaba mucho porque trabajar con los jóvenes no es fácil. Cada uno tiene una personalidad muy bonita y tiene muchas emociones y hormonas revueltas. Pero, sí. Pero yo digo, Señor, gracias. Le doy gracias por cada uno de ellos porque no todos tienen la oportunidad de conocer al Señor a tan temprana edad. Y es algo que cuando tú lo ves, que tú ves un joven que muchas veces viene solo y ves cómo adora y ves cómo está sirviéndole a Dios, tú dices, Señor, gracias. Y muchas veces nosotros somos esa piedra de tropiezo para que un joven cumpla ese propósito que tiene Dios con él. Porque yo he escuchado bastantes veces que hace tanto en la iglesia, que tanta reunión, que otra vez. Yo no tengo hijos todavía, pero yo prefiero que un hijo mío esté metido en la iglesia que esté metido en otro lado. 1000 veces. Que esté escuchando palabra que le edifique su vida y no palabra que le destruya su vida y lo aleje de su propósito. Yo no tengo hijos naturales, pero sí tengo hijos espirituales. Y yo prefiero 1000 veces que ellos estén aquí y que ellos estén escuchando palabra de Dios. Seamos nosotros los que ayudemos a esos jóvenes a que se mantengan unidos, a que puedan seguir yendo a la iglesia, a que puedan seguir escuchando palabras. Entre nosotros, amada iglesia, tenemos que ser esos que nos ayudemos a que cumplamos el propósito. Muchas veces aquí hay gente que quizás llega brava, molesta, y yo he escuchado, porque he escuchado testimonio, que viene un hermano y sin decirle nada le da un abrazo y esa persona le dice gracias, solo con un abrazo. Gracias, porque venía a cortar cabeza, y sentí, en tu abrazo sentí el amor de Dios. Vamos a preocuparnos más por estar más cerca del propósito de Dios y por ayudar al que tengo al lado, amada iglesia, que si no me vio, si me vio, no, vamos a preocuparnos más por ser a lo que Jesús nos mandó a hacer. Un embajador. Cada uno de nosotros somos unos embajadores aquí en la tierra, de su palabra y de su amor.
Así es. Recuerda que tú fuiste creado con y con un amor. Porque si no, no fueras tan bello, tan hermoso, tan hermoso. ¿Sí? O sea que tú eres fruto del amor. Y si tú eres fruto del amor, tú tienes que dar amor. Tienes que dar. A veces nos cuesta mucho dar un abrazo, decir un te quiero. Pero Jesús vino a eso. Jesús vino a transformar todo. Cuando en la Biblia, cuando en las tablas de Moisés decía que teníamos que ojo por ojo, Jesús vino y dijo, si tienes que sacarte el ojo, te lo saca y se lo da. ¿Cómo es esto? ¿Por qué yo hago eso? Ora por tus enemigos. Porque amor. Cuando tú expresas amor, pues puedes ver y puedes sentir que puedes estar más cerca del propósito por el cual Dios te creó. Amén. Y yo quiero regalarle un salmo muy bonito. Pero antes de eso, quiero decirle una última cosa ya para concluir. Cuando nosotros no tenemos un propósito claro, cuando no tenemos un propósito claro y no nos enfocamos, amada iglesia, siempre tendemos a cambiar de dirección. Cuando tú no tienes un propósito por el cual tú vienes a casa, no lo tienes claro, tú vas a decir, bueno, yo me voy de esa iglesia porque ahí yo no encuentro las cosas. O yo me voy de ese trabajo porque ese trabajo todo el mundo la tiene contra mí. ¿Sí o no? Porque no tienes un propósito claro. Porque no estás enfocado. Amén. Y como se lo dijo ahorita, tú fuiste creado aún. Y quiero enseñárselo gráficamente. Aquí tenemos esta botella, ¿verdad? De chinoto. ¿Cuánto le gusta el chinoto? Ajá. La dieta, ¿qué pasó, pues? Los agarré. Esto es una botella de chinoto. ¿Y esto sirve para qué? Para llenarla de líquido, ¿sí o no? ¿Para qué más puede servir? ¿Sirve para llenarla de aceite? Sí, ¿verdad? Para reciclarla. Pero también esto puede servir para hacer un embudo, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso salva a la patria. Uno agarra aquí, papá, y hace un embudo. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Para qué fue creada esta botella? Para contener líquido, ¿verdad? Puede ser refresco. Para contener líquido, ¿sí o no? Ahora, ¿le podemos dar otros usos? ¿Sí, verdad? Ahora, ¿ese es su propósito? ¿La botella fue creada para que le demos esos otros usos? No, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Pues con eso resolvemos. ¿Sí o no? Con eso podemos resolver muchas cosas. ¿Verdad? Hasta una regadera se puede hacer con esto. ¿Sí o no? Ahora, esta botella no fue creada para eso. Pero sí le puede dar otros usos. Así mismo nos pasa a nosotros. Dios te creó con un propósito, pero muchas veces tú para resolver te alejas de ese propósito. Porque como te funciona, tú le dices, bueno, dale, me funciona, sirve para eso, está bien. Pero tú no fuiste creado para eso. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para algo específico. Para algo en específico. Y hoy el Señor te quiere decir, y yo quiero que te lleve esta palabra en tu corazón, que tú fuiste creado con amor y para hacer el propósito de Dios aquí en la tierra.